días, ¿no? Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. En primer lugar, me van a permitir, como siempre, que traslade mi más sentido pésame y el pésame de todo el Consejo de Gobierno a todas aquellas personas que han perdido a un ser querido durante todo este tiempo duro, difícil, complicado para poder despedirse de los que nos han dejado. En segundo lugar, desear una recuperación completa y lo más pronta posible a todas aquellas personas que, estando infectadas por el coronavirus, hoy tienen la enfermedad, la COVID-19. Y, en tercer lugar, me van a permitir que agradezca a toda la sociedad que estemos realizando este trabajo colaborativo, que es el primer mensaje que quiero lanzar. Vienen momentos complicados desde el punto de vista de los contagios y, por lo tanto, ahora más que nunca hace falta que podamos trabajar de forma colaborativa el Gobierno y la sociedad. Lo hemos hecho bien hasta aquí, hemos llegado bien hasta aquí y esto nos debe hacer animarnos para hacerlo bien de aquí en adelante. Extremadura tiene un 93,3% de su población mayor de 12 años con la pauta completa, frente a un 89,8% de la media del país. Extremadura tiene un 34% de la población de 5 a 11 años vacunados con primeras dosis, frente a un 17,8% de la media del país. Lo decía ayer el presidente de la Junta de Extremadura. Tenemos que estar satisfechos del proceso de vacunación y creo que en esta ocasión los profesionales de la educación, los profesionales sanitarios, los padres y madres, los niños y niñas nos han vuelto a dar otro ejemplo de cómo se puede hacer una vacunación masiva, en muy poco tiempo para rentabilizar las dosis que nos habían llegado a la Comunidad Autónoma de Extremadura. He de decirles que aquellos niños y niñas que no se han vacunado ha sido porque sus aulas estaban confinadas, porque estaban padeciendo algún problema de salud que fuese distinto a la COVID y en un porcentaje muy ridículo se ha producido un rechazo a la vacuna, que es legítimo, pero que el consentimiento estaba otorgado en más del 85% de los casos. Sin duda ninguna, estas dos cifras que les acabo de dar son las que nos están permitiendo en este momento que, a pesar de tener unos niveles muy altos de incidencia, de infección, estemos con unas tasas de ocupación hospitalaria en el nivel de circulación controlada. Ya les adelanto que en el día de hoy, aunque subirán levemente el número de personas ingresadas en plantas de hospitalización, las personas que están en UCI en el día de hoy son las mismas que estaban ayer. Por lo tanto, los datos de ocupación hospitalaria son los mismos en porcentaje que los que teníamos ayer. Por lo tanto, seguimos estando en los indicadores de gravedad en el nivel de circulación controlada. La incidencia a los 14 días, consolidada en el día de ayer, era de 640 casos por 100.000 habitantes frente a los 784 casos de la media del país. Y la incidencia a los 7 días estaba en 463 casos frente a los 486 de la media del país. Por lo tanto, en los indicadores de incidencia estamos en nivel de riesgo muy alto, en los indicadores de ocupación estamos en un nivel de circulación controlada, el nivel más bajo que hay de riesgo, y según el semáforo COVID, Extremadura se encuentra en nivel de riesgo 2. O sea,
si tenemos que hacer un resumen del nivel de riesgo en el que se encuentra la Comunidad Autónoma de Extremadura, es el nivel de riesgo medio o nivel de riesgo 2. Por lo tanto, tenemos que ir a recomendaciones frente a restricciones, porque el nivel de riesgo 2 ni los expertos consideran que se deban tomar restricciones, ni los tribunales de justicia aceptarían que nosotros llevásemos a cabo restricciones con la posible vulneración de los derechos fundamentales de las personas. Ese es el resumen de cómo nos encontramos en este momento. Sin embargo, tenemos que proteger a la población, más a la población más vulnerable. Y tenemos que proteger también a aquellos empresarios y empresarias que durante todo este tiempo de pandemia han tenido que hacer sacrificios para que puedan salir adelante de una forma sostenible y no se conviertan en policías dentro de sus propios negocios. Por eso apelaba al trabajo colaborativo de la sociedad. Y en base a eso propondré algunas recomendaciones que creo que debo trasladarle o que debemos trasladarle a la sociedad. El realizar una ley de pandemias no tiene ningún sentido en este momento. Las pandemias se producen por diferentes gérmenes que se transmiten de diferentes formas y las medidas a adoptar ante un germen que se transmite por vía respiratoria son distintas a las que se transmiten por vía digestiva, por ejemplo. Pero además, aunque tuviésemos una ley antipandemias, como están reclamando algunas de las comunidades autónomas, aunque tuviésemos una ley antipandemias, cuando vamos a tocar algún derecho fundamental, tenemos que hacer partícipe de la decisión a los órganos judiciales. Porque eso es vivir en un Estado de Derecho. Y como ciudadano de este país, no quiero renunciar a vivir en un Estado de Derecho. Recomendaciones. Por supuesto, siguen completamente vigentes y combaten todas las variantes la regla de las 6 M's. En general, a la sociedad hay que decirle que si puede hacer las cosas en el exterior, será mejor que si las puede hacer en el interior. Son mejores los eventos donde las personas están sentadas y no hay libertad de movimiento dentro del espacio donde están, que si están de pie y se pueden mover, porque eso compromete la distancia interpersonal. Les anuncio que he enviado una carta a través de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias, de la FEMPEX, a todos los ayuntamientos, solicitándoles que valoren todas las actividades que tenían programadas para que evalúen el riesgo cierto que tienen y puedan minimizar el riesgo en aquellas que lo puedan hacer. Y si no pudieran hacerlo, mi recomendación es o posponerlas o suspenderlas. En el interior, la mascarilla es obligatoria. Se deben adoptar las medidas necesarias para que los eventos en el interior duren lo menos posible. Si pueden durar 1 hora en lugar de 4 horas, mejor. La ventilación cruzada de todos los espacios, aunque haga frío, aunque eso comprometa la climatización del interior. Recomendamos que las mesas no sean de más de 10 personas. Y ahora que vienen la Nochebuena y que viene la Navidad,
recomendamos que los núcleos de convivientes que se reúnan sean los menos posibles. Pero es una recomendación. Y, por supuesto, sería bueno que nos protegiésemos de realizar eventos los días previos o de asistir, mejor dicho, como ciudadanos a eventos que puedan poner en riesgo el contagio. Los test de antígenos sirven para detectar en ese momento si eres positivo o no. Pero no es ningún pasaporte para estar absolutamente tranquilo de dónde podemos estar. Por lo tanto, uno de los mensajes más importantes es que los test de antígeno sirven para conocer si en ese momento somos positivos o no somos positivos, pero lo que no nos da es ningún pasaporte para hacer ninguna transgresión de las reglas y de las recomendaciones que hoy ponemos en marcha. Quiero decirle que todas estas recomendaciones están pensadas en los ciudadanos, también en los ciudadanos más vulnerables, pero también en los sectores productivos. También en los sectores productivos. Porque lo que queremos es no llegar ni a nivel 3 ni a nivel 4, donde se pueden hacer realidad determinadas restricciones. Por lo tanto, nos tenemos que corresponsabilizar para poder hacer seguro el ocio. Nos tenemos que corresponsabilizar para hacer seguras nuestras reuniones familiares. Nos tenemos que corresponsabilizar para hacer segura nuestra convivencia. La atención primaria de salud está sufriendo. Tiene una sobrecarga muy importante. No aparece como uno de los indicadores de riesgo porque no es enfermedad grave, pero eso no significa que no esté sobrecargada la atención primaria de salud. Por lo tanto, les anuncio que hemos procedido a la contratación de 251 profesionales de diferentes ámbitos, rastreadores, enfermeros, técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, auxiliares administrativos y celadores, que permitirán en estas fechas disminuir la sobrecarga que tiene la atención primaria de salud. Estamos utilizando, a través de la operación Baluarte, al Ejército Español en labores de rastreo. De momento, no hemos considerado utilizarlos en labores de vacunación, puesto que Extremadura ha mantenido los equipos de vacunación activos en todo momento para cumplir con lo acordado ayer en la conferencia de presidentes y que anunció el presidente de la Junta de Extremadura. Hemos puesto en marcha, y se irán cristalizando a lo largo de las próximas horas, los cribados masivos en todas y cada una de las áreas de salud. Solo les pido a los ciudadanos que estén pendientes de las indicaciones que los responsables de su área sanitaria les den para acudir a los puntos de cribados. Me van a permitir que en este momento les anuncie también que vamos a poner en marcha una actualización de la estrategia frente a las agresiones sanitarias. Nuestro Sistema Nacional de Salud se basa en relaciones de confianza y cuando se pierde el respeto por cualquiera de las partes, se quiebra la relación de confianza.
Por lo tanto, activaremos los interlocutores policiales sanitarios y pondremos en marcha una actualización de la estrategia contra las agresiones sanitarias. Eso conlleva a una llamada a los ciudadanos y ciudadanas diciéndoles que tienen que hacer un uso adecuado de los recursos sanitarios, que tienen que cuidar su sistema sanitario, que tenemos el deber como ciudadanos de cuidar algo tan importante que se ha mostrado durante toda esta pandemia como es el sistema sanitario. Y también llamo a la calma a la ciudadanía porque estamos teniendo muchísimos contactos estrechos. Los equipos de rastreo están con una actividad muy importante y las personas que sean identificadas como contactos estrechos, lo mejor que pueden hacer es mantenerse en su domicilio y esperar a que les llamen para que les puedan realizar la prueba. Vacunas de refuerzo. En mayores de 70 años tenemos al 86,54% de la población con vacunas de refuerzo frente a la media del país, que es del 85%. De 60 a 69 años tenemos al 75,5% de la población con dosis de refuerzo frente al 64% del país. Y estamos empezando con aquellas personas vacunadas con AstraZeneca y también hemos iniciado ya y tenemos completado en un 17% el refuerzo en las edades comprendidas entre 50 y 59. Nos preocupaban las personas vacunadas con Janssen, la monodosis. Decirles que tenemos vacunados con dosis de refuerzo al 76,24% de las personas que se vacunaron con Janssen. Podemos, por lo tanto, cumplir con los objetivos de vacunación acordados ayer en la conferencia de presidentes. Ómicron. La variante mayoritaria en unos días será la variante Ómicron. Datos de interés. Es mucho más contagiosa. Datos de interés. La doble vacunación protege frente a la enfermedad grave. Datos de interés. Es muy importante vacunar con tercera dosis. Ya les anuncio que cuando tengamos vacunado en el objetivo que estableció ayer la conferencia de presidentes, es decir, cerca del 80% a las edades comprendidas entre 60 y 69 años, Extremadura podría implantar la utilización del pasaporte COVID para acceder a determinados sitios, porque eso incentivaría la tercera dosis de las vacunas. Y por último, les quiero decir que Extremadura ha realizado en estos 3 últimos días 28.847 pruebas. 28.847 pruebas. Eso es el máximo histórico de pruebas realizadas a lo largo de toda la pandemia. Aún así, lo que nos espera en los próximos días es un incremento muy importante de la incidencia, pero lo que nos dicen los datos preliminares de los estudios del Reino Unido y de Sudáfrica es que la variante Ómicron, que es la causante de este problema de salud, suele bajar su incidencia al mismo ritmo que sube. Y, por lo tanto, vamos a intentar
en la medida de lo posible, que se cumplan las previsiones también de los primeros ensayos que hay con la variante Ómicron, que parece que nos dice que provoca entre un 40 y un 80% menos de ingresos que otras variantes. Por lo tanto, llamada a la tranquilidad, llamada al respeto, llamada a la buena utilización del sistema sanitario, llamada a protegernos, y me van a permitir que, por último, les diga que me preocupa que se estén utilizando conceptos y se estén desvirtuando conceptos que son tan importantes para nuestro Sistema Nacional de Salud. El autocuidado no es solo buscar la salud individual. El autocuidado es proporcionarse las herramientas para no enfermar, buscando siempre también no enfermar a los demás. Ya desvirtuamos la palabra libertad. No creo que los extremeños y las extremeñas debamos caer en el error de desvirtuar otra palabra que nos pueda hacer mejores, como es el autocuidado. Y ahora a las preguntas que ustedes tengan, sabiendo que el Pleno de la Asamblea de Extremadura requerirá mi presencia en menos de 20 minutos. ¿Preguntas? Solamente aclarar una cosa, consejero, si es tan amable. Ha dicho que las personas que sean contacto permanezcan en su domicilio y esperen a que les llamen. ¿Esas personas, durante esos días, mientras les llaman, podrán acogerse a una baja o no se pueden acoger a una baja? Ayer planteaba mucha gente esa duda, es decir, está claro ya que un contacto estrecho de un positivo no va a tener baja, pero en ese impasse de espera, que a veces son unos días, como todos estamos viendo. Vamos a intentar que sea lo antes posible y vamos a intentar que sean las primeras 48 horas. Eso no hace falta en la mayoría de las ocasiones baja. Con justificante vale. Depende de la empresa, necesitará baja. Si eso es así, veríamos la posibilidad de hacerlo, evidentemente. Pero de lo que se trata es que, por favor, las personas tengan paciencia, porque el nivel de rastreo en este momento está siendo muy intenso. Que entiendan al sistema sanitario. Lo pido, por favor. Sí, consejero, buenos días. Hablaba antes de que había enviado una carta a la CEMPES, bueno, pues para que trasladasen a los ayuntamientos que aquellos eventos donde hubiese un riesgo, pues se minimizase el riesgo y si no se podía, se acabase suspendiendo. La semana pasada se pronunció sobre este asunto, pero es verdad que las condiciones epidemiológicas en cuanto a la incidencia y a los contagios han cambiado. La situación en Mérida, el alcalde, bueno, de momento mantiene esas barras en la calle para el día de Nochebuena. No sé si sigue siendo conveniente. Ahora en el exterior es obligatorio el uso de la mascarilla, pero si se guarda o no la distancia, no sé qué tiene que decir. Y otra aclaración con respecto a los cribados. A los cribados puede asistir todas las edades, o sea, desde un niño hasta un adulto, una persona mayor. ¿No hay ninguna restricción? Empiezo por la primera pregunta que hace usted. Hay una serie de recomendaciones que conocen las autoridades locales y, si no, en esa carta también nos ponemos a disposición por parte de la Consejería de Sanidad para hacer la evaluación de riesgo en las actividades que vayan a organizar. A priori, si yo no conozco o si no conocemos cómo van a organizar las actividades, no podemos pronunciarnos. Por lo tanto, no me voy a pronunciar sobre ninguna actividad concreta. No me voy a pronunciar sobre ninguna actividad concreta porque erraría. Lo que se le pide a los alcaldes y alcaldesas es que valoren. Si se van a producir aglomeraciones, pues que lo hagan. Miren, la conferencia de presidentes del día de ayer fue una conferencia muy importante, muy importante.
Lo que pasa es que yo creo que de lo que finalmente se está hablando de la conferencia de presidentes es solo de una cosa. Por cierto, algo que habían pedido las comunidades autónomas, que era volver a hacer obligatoria la mascarilla en todo el exterior. Y cuando da esa respuesta el Gobierno de España, ahora criticamos esa noticia, porque igual no era útil. Pero aquí hay comunidades autónomas que han propuesto eso, ¿eh? Y yo digo, esa es una de las medidas, pero no la medida más importante de la conferencia de presidentes del día de ayer. ¿Qué es lo mollar de la conferencia de presidentes del día de ayer? Desde mi punto de vista, dos cosas. Primera, calendario de vacunación, fundamental. Le van a pasar una infografía para que vean cómo se reducen las tasas de hospitalización, de UCI y de fallecimiento con la aparición de la vacuna. Y, en segundo lugar, la posibilidad de refuerzo del personal de atención primaria que acordó ayer la conferencia de presidentes. Esas son las dos cosas importantes de la conferencia de presidentes de ayer. Porque en el exterior, la mascarilla ya era obligatoria si no se permitía, si no se podía mantener la distancia de seguridad. Esto lo que viene a hacer es una llamada de atención a la observancia de esa norma. Y ahora los alcaldes y alcaldesas, en base a los riesgos que puedan tener, pues tendrán que valorarlo, sabiendo que esta es más contagiosa. Y no creo, voy a poner un ejemplo, no creo que los niños y niñas quieran contagiar a quienes les van a traer los regalos. Luego, sentarlos en las rodillas de los Reyes Magos o de Papá Noel puede tener un riesgo. Y como puede tener un riesgo que no se mantiene una distancia de seguridad, pues lo que les decimos a los alcaldes y alcaldesas, oiga, protejan a quienes nos van a traer los regalos. Y la otra pregunta que me hacía era sobre los cribados. Miren, los cribados tienen sentido cuando se está haciendo el rastreo y, por lo tanto, está muy justificado que a ti te den una cita para que acudas a un determinado sitio a hacerte una prueba. ¿Qué es lo que estamos viendo en los últimos cribados masivos que hemos abierto? Que hay un porcentaje muy importante de personas que van a los cribados a por un pasaporte de seguridad. Pues eso no existe. Eso no existe. Por lo tanto, creo que es fundamental que se sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias, entendiendo que la ciudadanía está muy preocupada por no contagiar a sus familiares vulnerables. Y por eso estamos facilitando los cribados, por eso y por descargar los equipos de atención primaria. Pero esto no puede sustituir a la responsabilidad. Y en eso es en lo que nos tenemos que quedar. Ayer había determinados cribados que las madres habían llevado hasta bebés, cuando no había hisopos para hacer pruebas de bebés en esos cribados, porque no hay una incidencia elevada en ese grupo de población. Y luego, a día de hoy, la pirámide de población infectada es de 30 a 45 años y eso nos va a cambiar la forma de transmitir el virus en los próximos días. ¿Alguna más? Venga. Rapidita, por favor. Pregunta rápido que el consejero se tiene que ir. No hago introducción. Hablaba de implantar el pasaporte COVID cuando se llegase al 80, creo que al 80% al 80% de entre 60 69. y 69. Estaríamos en un 75,5%, sí, según me acaban de comunicar. ¿Barajamos alguna fecha, consejero, los próximos días, dentro de una semana? Pues sospecho que a finales de este mes alcanzaremos esa cifra.
Que estás conectado. Álvaro Rubio, ¿tienes alguna pregunta? Oscar tenía también una Oscar. pregunta. Por Vale. favor, rápido, y yo intentaré contenerme. La pregunta es, a los ayuntamientos se les está recomendando filtrar mucho esas actividades que tienen, Sí. pero a la vez está diciendo también que las personas tengan mucho cuidado. Habla de que no se pueden recortar derechos. Mi pregunta es, ¿de aquí a los próximos días se podría, no sé, limitar horario, aforo, que eso no hay que llevarlo al tribunal, a ningún tribunal, que eso es competencia pura de la Junta? Hasta ahora los contagios que tenemos en el ámbito social se están dando dentro de los entornos domésticos. Si las formas de contagio en lo social cambiasen, podríamos valorar tomar alguna decisión a ese respecto. Pero hasta ahora el nivel de contagio era en el ámbito escolar y en el ámbito doméstico. Álvaro Rubio. Sí, Álvaro Rubio quería preguntar. Álvaro, cuando quiera. Te quería preguntar por la razón que justifica la mascarilla en los exteriores. No sé si es por la variante de Omicron o cualquier otra razón, porque hasta ahora los expertos Porque nos habían hemos dicho que en relajado, exteriores no era necesario ese uso de la mascarilla. Álvaro, porque Dime. nos hemos relajado, porque nos hemos relajado. Hemos hecho una interpretación libre de la norma. La interpretación libre de la norma no es lo que se está produciendo. La interpretación libre de la norma es que pareciese que están exentas las personas en utilizar la mascarilla en exteriores, y no lo es. No lo es. Solo lo puede ser cuando mantengas la distancia de seguridad. Esto es una llamada de atención, también provocada porque algunas comunidades autónomas así lo han pedido. Por cierto, algunas de ellas criticándolo ahora, que es lo lamentable de esta situación. Y eso me permite decir, en el interior es obligatoria, pero es que me la quito para comer y me la pongo en cuanto termine de coger el bocado. Eso es lo que dice la ley. Pues si no hay nada más, les agradezco mucho su presencia y les deseo unas felices Navidades y unas felices fiestas y les deseo que no me vean. ¿Vale? Muchas gracias.